Velocidad. Soy veloz. Con el número 45. ¡Francesco Virgolini! Por 100 puntos, ¿cuál es la mejor película de la franquicia de carros de Vin Diesel? Si escogiste las 7, estás más o menos en lo correcto, según la mayoría de las páginas de críticas de cine. Es raro, honestamente, ver que en una saga infinita, la película número 7, no la 3, no la 4, la 7, sea la mejor calificada por los críticos cuando normalmente estas empiezan a decaer a veces desde la segunda entrega. ¿Qué pasó aquí? Fácil, se murió un protagonista. No hay mucho más que encontrarle. La acción es decente, la trama se sostiene por poco más que un pelo y las actuaciones están pasables. Pero eso lo tuvo desde la primera hasta la sexta. Bueno. Hay una escena en la que Vin Diesel está en su carro, en un puente que tiene un hueco, y viene un tanque del otro lado, y una ola sale volando, y Vin Diesel sale volando, y se chocan en el aire, weón. En el aire, weón. Y caen encima de un carro, y Vin Diesel dice, yo no sabía que íbamos a caer acá, tuve fe. ¿Qué? Más o menos. Sí, la razón por que la 7 es tan buena, y bueno, es una exageración, es porque terminó siendo una carta de despedida a un miembro del elenco que había acompañado a la franquicia desde sus inicios. Empecé a llorar al segundo en que oí las primeras notas de la canción de Charlie Puth y empezó el montaje con material reciclado de otras películas, aunque la vi 10 años después y ya sabía qué iba a pasar, por supuesto. ¿Me pareció una gran película? No son cosas mutuamente excluyentes. Es que ya sé que Paul Walker era bien cuestionable y así que digas actorazo pues tampoco, ahora de su personaje la verdad daba igual, pero es que imagínate que llegaron todos sus amiguitos y les dijeron que actuaran como si lo estuvieran despidiendo, pero ya se había muerto y ay no. Me encantaría hablar a profundidad del fenómeno de los 7 furiosos menos 1, pero eso tocará otro día. Solo quiero decir de esta película que a pesar de que fue muy bien recibida como un homenaje, no creo que sobreviva sin su contexto. No me la pasé mal, pero en ciertas instancias uno no puede evitar reírse cuando ve carros en paracaídas. ¿Qué? Ni que fuera Cars 2. A ver, que una saga tiene que ir formando su identidad. Primero, escoge un género. Eres un slasher. ¿Vamos a seguir la fórmula clásica de los 70s o nos vamos a burlar de la misma y se va a volver tan meta al punto en el que vamos a usar la misma inteligencia artificial de meta? ¿Cacharon ese chiste? Horrible, ok, a lo que sigue. Eres una comedia de acción. Espías, body cop, Suicide Squad, ¿nos debe importar la trama o no? ¿El corazón de las películas es la dinámica de los personajes o es la misma acción? La mayoría de las sagas que ya van en su enésima entrega se fueron definiendo poco a poco, y normalmente es cuestión de prueba y error ver qué funciona y qué no. A diferencia de, por ejemplo, la trilogía de Batman, estas sagas infinitas no están planeadas desde un inicio y cada entrega es consecuencia directa del éxito de la anterior. Me encantaría creer que desde el 2007 Michael Bay ya tenía planeado que Mark Wahlberg iba a salir en Transformers con el personaje más ñango de la historia, pero no. I'm an inventor. De hecho, él solo quería hacer 3, pero para la mala suerte de todos, no fue así. eBay. Rápidos y Furiosos es lo mismo. Una película que sorprendió tanto a sus productores que terminó siendo esta gallina de huevos de oro que ahora pueden explotar en spin-offs, series animadas, I was born to win. I'm a Toretto. películas larguísimas de 2 partes y tramas cada vez más incoherentes que ya nada tienen que ver con la primera entrega. Que si ahora piensas en Rápidos y Furiosos, probablemente pienses o en la escena de Paul Walker en CGI o en carros con paracaídas. Y aunque ahora sea una de las franquicias más taquilleras de Hollywood, conocida por sus secuencias de acción ya bien ridículas, En el aire, weón. empezó con un concepto muy simple. Autos, moda y rock and roll. Rápido y Furioso, no confundir con Rápidos y Furiosos, fue la primera entrega de esta saga de acción. Sí, así de iguales son el título de la primera y de la cuarta, por lo que alguien se podría confundir y ver media hora de la cuarta hasta que sienta que entró a una clase sin haber leído la tarea, pero no les voy a decir quién fui. Y en inglés es casi lo mismo, The Fast and the Furious, porque somos un rápido y un furioso, o los más rápidos y los más furiosos. Creo que ya entendí. Y esto solo es el inicio del eje Rápido y Furioso. En el 2000 sale una película que vieron 3 personas sobre una fraternidad de Yale, protagonizada por, así es que en paz descanse, el White Boy del año. El director de esa película, Rob Cohen, asegura un trato con el productor Neil H. Moritz para una película de acción con Universal, pero como ahí no le podías preguntar a ChatGPT que de qué iba a tratar tu película, fue mejor con Paul Walker y le preguntó: Oye, si tuvieras que describir tu película de acción ideal, ¿cómo sería? Y dame 2 en lo que empiezo a grabar. El actor les describió una mezcla de Days of Thunder con Donnie Brasco. Carreras y policías encubiertos. Poco después, Neil Moritz llega con un artículo del 98 de la revista Vibe en donde Kenneth Lee se adentra en la escena de las carreras callejeras en la ciudad de Nueva York. Y probablemente después de azotar la revista en la mesa de los ejecutivos les gritó que ya había encontrado su nuevo taquillazo. Y después de decirle que estaba mal de la cabeza, tenían que darle la razón en que había encontrado algo interesante. Era Point Break, pero mejor.
Point Break con carros. El artículo tenía el corazón de lo que sería la película. Lee sigue a Rafael Esteves, un corredor de drag races. No esas. That's dumb. You should kill yourself. Y explora sus varios aspectos. Su significado cultural al unir varios grupos sociales, su ilegalidad y la carrera contra la ley, y más que nada la pasión que les dio vida. Un amor por el automovilismo que no necesita nada más que el carro que maneja tu mamá, pero con unas buenas tuneadas. Eso es lo más importante. It's like a car your mom would have, you know. Yeah. Go get groceries in Yeah, it. Yeah, hand-me-downs. And you just turn this into a monster. Una lucha por la adrenalina entre probar que eres el más rápido y que no te atrape la policía. La adrenalina de ir rápido no es como cualquier otra. Otros la consiguen con drogas u otras cosas, pero la velocidad nos da adrenalina. Y aunque el artículo solo hablaba muy por encima de los roces con la autoridad en estas carreras, Universal lo volvió un punto clave. El guión fue originalmente desarrollado por Gary Scott Thompson y Eric Berkis, y tiempo después David Ayer, que no puede hacer nada mal, se unió para retrabajar la historia. Ahí le dio sus cambios más significativos. Ayer cambió la trama inicial suburbana y blanca de Nueva York a una escena más culturalmente diversa en Los Ángeles, en donde él había crecido y en donde se habían originado las carreras clandestinas del artículo de Lee. La trama final no importa mucho, la verdad, ¿para qué les miento? Es como habían dicho, le llaman Body, pero ahora le llaman Toretto. I'm a Toretto! Unos Honda Civics tuneados andan asaltando camiones. El FBI cree que los responsables se encuentran entre los corredores de carreras clandestinas, entonces mandan a Brian O'Connor encubierto para que se mezcle y averigüe cuál de las pandillas se trata. Toretto, uno de los mejores corredores, y su familia sospechan de él, entonces tiene que ganarse su confianza y pues apuesta su carro, lo salva de la policía en las carreras y obviamente se va a enamorar de la hermana de Toretto y se vuelve vestir de todos. Dude, I almost had you. Eso compromete su misión y se gaslightea solo diciendo que de seguro ellos no están robando los trailers. Toretto did this with a 3/4-inch torque wrench. He's a model of self-control. I need a few more days. El FBI duda del compromiso de Brian y él les dice, de seguro estos otros son los ladrones. Pero, ¿qué crees? ¡Pues no es cierto! Entonces, pues cosas de espías dobles y ahora Brian está conflictuado porque no sabía qué hacer y está entre su trabajo y su nueva familia. Yeah, this is Officer Brian O'Connor. ¿Qué? ¿Me mentisteis? ¿Cómo pudisteis? Les diré la verdad, recién la vi y no me encantó esta película. Se me hacía que trataba demasiado en que me importaran los personajes y sus códigos morales cuando literalmente son criminales. Y no me refiero a las carreras clandestinas, eso está padrísimo. Lo peor que hacen es bloquear la calle, el gobierno hace lo mismo disque pavimentando. Pero Toretto y su familia asaltan camiones en movimiento. ¿Y me tengo que poner de su lado? Ok. Podría hacerlo, si no me trataran de explicar su lógica. Me gusta todo el aspecto de las carreras, la subcultura que se mezcla en la puesta en escena y la dinámica del espía doble. Y en general, la recepción de la película cuando salió fue algo así. Todd McCarthy de Variety la calificó como un cheap thrill áspero y gratificante. Una mezcla de alto octanaje y carros que es una rareza estos días. Una gran película de explotación. Ahorita les explico qué es eso. El tipo de película que la rompería en los autocinemas si aún existieran. Como ver Top Gun en un avión. La película recordaba mucho al cine de explotación de los 50s. Y con eso no me refiero a películas que hablen de esclavos. Me refiero a un género que base su atractivo en los temas moralmente inaceptables y socialmente escandalosos. Es al final una película que basa toda su trama alrededor de prácticas ilegales y moralmente cuestionables. Sin adentrarnos en el aspecto de los robos, es una subcultura mal vista. Apuestas clandestinas, modificaciones automotrices que rayan en lo ilegal, bloqueos de la vialidad sin permisos, el peligro que conllevan las mismas carreras y claro, no hay que perder de vista que siempre ocurren en espacios ya marginados de la sociedad. Ken Lee describe en su artículo una mezcla cultural de latinos, italianos, asiáticos americanos, etcétera, etcétera, pero nunca una predominancia caucásica de clase media alta. Y en la película es lo mismo, los barrios bajos de Los Ángeles, grupos de latinos, afroamericanos y vietnamitas en donde Paul Walker, el policía, es el único blanco, el forastero. Me desespera un poco cuando se intentan enfocar tanto en que son una familia, y que Paul Walker ahora está conflictuado por eso. ¡Aburrido! La película se llama Rápido y Furioso, no pienso y luego existo. Lo que hace esta película tan entretenida es la individualidad de su concepto central, y no tanto las dinámicas de cada personaje. No me podría importar menos que asalten camiones mientras no me traten de decir de que de hecho son los buenos porque son una familia. o cualquier otro argumento pedorro. Está bien, asalta camiones, ride or die, haz lo que quieras, no me lo tienes que explicar. Enfócate en lo que me importa. El código moral de Toretto y Brian O'Connor no tiene sentido aquí, entonces, ¿por qué es necesario explicarlo?
no lo es. Si le preguntas a quien sea, dudo que te diga que le gusta mucho esta película por la profundidad y reflexión de su historia. Something about engines that calms me down, you know? Que quiere ser como Brian, un policía que se cuestiona sus lealtades. No. Es una película con una cuasitrama, hot babes, carros rápidos y prácticamente lo que esperarías de una película que se llama Rápido y Furioso. Y hablando de eso, toda esta cultura sobresale porque no se quedaron en un tratamiento superficial de ella, sino que tuvieron que adentrarse bastante en sus intricaciones particulares. Vin Diesel fue a Cuba para tener una mejor idea de lo que implicaría tener una bodega cubana en Los Ángeles como migrante. Michelle Rodríguez ajustó varios aspectos del guión, señalando que las reglas de la calle no eran como los guionistas lo tenían contemplado en un inicio, que había jerarquías y que alrededor de eso tenían que construir a los personajes femeninos, especialmente el de Letty, lo cual se me hace bastante progresivo para una película de carros del 2001 llena de chichonas. También fueron a carreras clandestinas de verdad para investigar a sus personajes, algo que aunque los puso en peligro ya que se trataba de actividades ilegales, le dio mucho más realidad a sus actuaciones que si solo hubieran visto documentales o solo hubieran leído el artículo de la revista Vibe. Y al final fue todo esto lo que cimentó la película como un clásico de culto. Las partes únicas que mostraban una subcultura marginada muy auténtica que aparte estaba hilada por una trama de espías muy a lo Point Break. De hecho, el escritor del artículo original se sorprendió al enterarse de la trama de la película, diciendo que era lo que a él le hubiera gustado encontrar cuando se adentró a las carreras clandestinas, una operación encubierta o conspiraciones enredadas en los motores. Bueno, fue un giro completo, supongo. La película no pudo haber sido lo que fue sin los detalles del artículo, como el óxido nitroso, que yo creí era un invento de Hollywood, o la predominancia de carros importados de bajo costo en las carreras. Todo se siente muy real y muy único, aunque lo quieras calificar de vulgar o de mal gusto. No son carreras en autódromos con carros de millones de dólares. Es mucho más genuino que eso, te guste o no. Algunos podrían decir que esta es la película más rápida y más furiosa. Es la que lo inició todo. Supongo que la respuesta a esa pregunta es la misma que la respuesta a ¿tú crees que podemos llegar hasta Miami en automóvil? Depende. Depende a quién le preguntes. Y si me preguntas a mí, la respuesta está en el título. Luces, ritmo y diversión. Después de Rápido y Furioso 1, el cast no pensaba en hacer una secuela. Y de hecho, Vin Diesel había dicho que lo mejor sería dejar que la película se posicionara sola como un clásico instantáneo. Y aunque para bien o para mal, Vin Diesel sería la cara de toda la franquicia una década después, es curioso lo mucho que hizo para que la primera conservara su originalidad. Dato curioso, Timothy Olyphant fue la primera opción para el papel de Dominic Toretto, pero lo rechazó diciendo que le pareció un personaje muy tonto. With me, I just thought, well, this will just be stupid. Right. And I thought, no one's going to want to see this movie 8 or 9 different times. Right. I mean, by the third or fourth sequel, people are going to definitely get bored of it. Right. By the third or fourth sequel, people are going to definitely get bored of it. Y qué bueno, porque honestamente no me imagino a Toretto como alguien con pelo. Pero ya que Vin Diesel no quería secuelas para evitar que el brillo que tenía Rápido y Furioso se volviera derivativo, un destino que nadie podrá evitar, no quiso participar en la producción de una nueva entrega que se aprobó casi al minuto en la que la primera resultó un hit en taquilla. Pero curiosamente, precisamente porque no podía valerse de los mismos personajes, explotó mejor las características que le valieron su éxito a su predecesora. El productor Neil Moritz explicó que, con la increíble respuesta a Rápido y Furioso, supimos que habíamos tocado una fibra sensible en las audiencias jóvenes. Creo que conectamos con una cultura, el mundo urbano de las carreras callejeras. Resonó mucho con nuestros fans, que siguieron apoyando la película cuando salió en DVD y video. Realmente explotó de nuevo, permitiendo que aún más gente se subiera al viaje. Sabíamos que estábamos listos para otra película, pero solo si entregábamos una con la misma autenticidad y filo que la primera. Y bueno, eso hicimos. Sí, eso mismo. Si bien algunos pueden decir que a la segunda le hizo falta un coprotagonista que le hiciera un contrapeso a Paul Walker en lugar de un comic relief, yo diría que no era necesario. Créanme, ningún personaje en estas películas es indispensable, pero ¿saben qué sí lo es? Los carros, que sean rápidos y furiosos. What are we driving? Si en la anterior la trama importaba poco y cuando sí importaba era desesperante, en esta lo aventaron todo por el asiento del copiloto.
es básicamente seguir ahora al ex policía Brian O'Connor mientras se está escondiendo en Miami por haber dejado ir a Dominic Toretto, como bien recordarán o no de la pasada, en lo que se infiltra ahora con el servicio de aduanas a una operación de un narcotraficante que tiene que mover dinero y recluta a 2 pilotos que sepan huir de la policía. Es de esas películas que tratas de seguir por 20 minutos hasta que te das cuenta que no importa y de hecho es más divertido si no lo piensas tanto. Sí, es un puente. De hecho es muy divertido. Ya no hay códigos morales o cuestionamientos filosóficos. Todos son personajes egoístas que quieren salirse con la suya, incluyendo los protagonistas. Brian O'Connor y su amigo de la infancia, el reemplazo de Vin Diesel, son criminales que fingen ayudarle a la autoridad en lo que planean su propia victoria. La policía aquí también es antagónica y es un obstáculo para todos en la trama, en lugar de ser un lado del espectro moral como en la primera película. Son todos peleándose con todos y no necesitas escoger un lado para emocionarte cuando los carros salen volando de un puente. Y aunque recibió muchas malas críticas precisamente porque es una película muy tonta, sí tenemos que coincidir en que también es muy divertida. El consenso de Rotten Tomatoes lee: gente guapa y carros hermosos en una película que no le cobra impuesto a las neuronas. Básicamente, retoma la identidad de las carreras callejeras y lo explota, con más carros tuneados y pintados, cada uno con su propia identidad. El icónico Nissan Skyline que sale como 10 minutos pero nadie se lo olvida, o el Honda rosa brillante de Suzuki. Modelos de carros que veías en cualquier lado y que no eran muy caros, pero ahora tienen una identidad que moldea la de la misma película, que se sostiene no por su trama, sino por sus cualidades más visuales. Me gusta describirla como una película muy chillante. Es colorida, está llena de secuencias de acción y tiene en el centro una subcultura caracterizada por ser ruidosa. Literalmente, si hablamos de los arrancones, y metafóricamente por su cualidad de no conformarse. No por tener un Mitsubishi Eclipse tienes que ser igual de aburrido. Y de la misma forma, no por ser una película de acción de carros tienes que volverte algo tan estándar como la transmisión del Mitsubishi. Too Fast, Too Furious demuestra que sin ser ostentoso, uno puede ser extravagante a su manera. Mi escena favorita creo que demuestra ese punto. Para explicárselo sin enredarme, Brian y su sidekick Roman están escapando de la policía porque pues están moviendo dinero para un narco y se esconden en una cochera gigante. Los policías rodean la bodega y esperan a que eventualmente salgan y pues nomás véanla. De un lado salen unas Rams que aplastan varias patrullas y del otro salen como 500 carros diferentes que solo sirven para confundir a la policía, como esos juegos donde ponen una pelotita en un bowl y los revuelven para que te confundas. Un caos colorido y simple que para mí es una de las mejores secuencias de toda la franquicia. Perdón, pero ningún Pontiac en el espacio va a poder superar a un PT Cruiser chamaqueando a la policía. Ahí está toda la esencia. Carros del día a día con un significado cultural y comunitario. A diferencia de lo que terminó siendo su evolución. Lamentablemente, esta saga de carros que empezó como algo fundamentado en una esencia particular, terminó evolucionando en el blueprint de cualquier saga de acción moderna. Misión Imposible. Bien lo dijo Paul Walker cuando regresó para la 4ª entrega. Hicimos la primera que atendía a la cultura pop y a una audiencia joven, pero las tendencias cambian del día a la noche. 9 años después me preguntaba si aún había una audiencia. Tal vez sí la había, tal vez no. Ya habían dejado los 2000 en el espejo retrovisor. Todo tenía que ser más áspero y menos colorido. Y si tienes una saga de acción, mejor enfócate en las luchas morales y las secuencias cada vez más elaboradas. ¡En el aire, La subcultura que fue su origen puede quedarse ahí, como un arranque olvidado por el tiempo y la evolución de sus mismos personajes. El grupo de marginados que se dedicaba a asaltar camiones y ganar carreras ilegales, ahora le sirve a las grandes potencias para hacer misiones secretas y salvar al mundo. Conspiraciones globales, organizaciones secretas, un malo que desenmascara a otro peor, tramas centradas en ciudades europeas y lo peor de todo, carros de lujo. Que está bien, las sagas de acción son famosas por tener poca trama y muchas explosiones. Me encanta Misión Imposible, pero es porque es Misión Imposible. Rápidos y Furiosos cayó, al igual que muchas otras cosas, en la necesidad de homogeneizarse para persistir. Las temáticas que surgieron desde el margen se fueron yendo hacia el centro para volverse aspiracionales. Antes podías ver tu carro verde derrapándose en Tokio y pensar que lo único que necesitabas para ser cool era tener una pasión.
Después, lo que te haría cool sería comprar un Alfa Romeo de $70,000 porque es el que usan los buenos para echarse un avión. Que a lo mejor esa escena no es tan poco realista considerando la situación actual de Boeing. Si en un inicio podrías sobresalir siendo tú, ahora solo puedes pertenecer siendo lo que quieren que seas. Ya no es rápido ni furioso. Es una película de acción sin identidad propia. Y en mi última analogía de carros del día, la decadencia en el eje rápido y furioso de estas películas me recuerda un poco a la frase de que no le pondrías stickers a un Lamborghini. Y está bien si quieres ser este carro perfecto y de lujo, si es en verdad lo que quieres y no lo que te dijeron que tienes que ser. Pero piensa que el modelo del Alfa Romeo que le gana al avión lo tuve que googlear, pero a nadie se le olvida el Nissan Skyline de la segunda, que aunque salió en menos de la mitad de la película se volvió el carro más icónico de toda la saga. Y si quieres ser una cura tuneado y lleno de stickers, dale. Te pueden decir que está re feo, pero nadie te va a poder decir que no es único.